biológicos en Argentina, Paraguay y Brasil. Y Fernando Pereira lo va a acompañar, así que bueno, después de su presentación también preguntas. Bueno, buenas tardes. Ya nos saludamos en la mañana, pero vale el saludo y va el agradecimiento nuestro y de la empresa a INTA y al personal que ya es amigo nuestro desde hace un montón de tiempo, por la oportunidad de la invitación a hablar sobre lo que hacemos. María Inés decía productos de auxiliares de pulverización agrícola, básicamente son coadyuvantes, correctores, secuestrantes, que los fabricamos en nuestra planta de Riachuelo y básicamente, y para completar el espectro, ofrecemos al productor una solución integral al tema de las pulverizaciones. Es decir, le agregamos capacitaciones del personal, análisis de agua de pulverización, tomamos muestras en las diferentes fuentes de agua, limpieza y calibración de los equipos de pulverización y básicamente lo que les decía al principio capacitación del personal. Ahí vamos. Calidad de aplicación. Sabemos a la perfección que esas tres condiciones son básicas para que una buena pulverización tenga el resultado que necesitamos. Condiciones meteorológicas, variables físico-mecánicas, que entra en juego el equipo, y las variables físico-químicas. De cualquier manera, a estas tres condiciones que son esenciales y que tienen que funcionar bien en conjunto, hay un tema que es básico y que hemos encontrado a través del trabajo que hemos hecho en todo este tiempo, que es la capacitación del personal. Hemos encontrado personal con la mejor de las actitudes, pero no la mejor de las aptitudes. Es decir, hay gente que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, pero no tiene bien armado en la cabeza cómo tiene que hacerlo para lograr un buen resultado. Y en eso es que nosotros nos dedicamos a auxiliarlos, ¿no es cierto? Porque por ahí uno encuentra eso y como un defecto y es muy fácil de solucionar, porque una charla de 2 horas hablando de la máquina, hablando de botalones, hablando de limpieza, mostrando cómo se limpia, cómo se debe colocar un filtro, cómo debe estar completa la máquina, es donde obtenemos los mejores resultados. Con respecto a la capacitación, lo que les decía. Ahora sí le cedo a Fernando, él va a seguir con la charla. Damos paso a la generación nueva. ¿Guardo? Bueno, para entrar un poco más en profundidad, en detalle de qué son estas variables que nosotros mencionamos, que si no se controlan bien las tres, puede pasar que tengamos, qué sé yo, las mejores condiciones climáticas, el mejor equipo, pero por ejemplo podemos no estar controlando bien las variables químicas en la aplicación, la calidad del agua, por ejemplo, y que no lleguemos a obtener los resultados que buscamos. Empezando por las condiciones meteorológicas, lo más sencillo y que más se conoce, por ejemplo, la humedad relativa y la temperatura, siempre son fundamentales a la hora de evaluar la aplicación, porque son muy influyentes en lo que es la evaporación y la deriva del producto que se aplica. Siempre se recomienda trabajar por debajo de los 30 grados centígrados y con humedad relativa menor a al 55%, pero como pueden ver, estos son trabajos de INTA Oliveros, unos colegas de ustedes.
sugieren siempre, porque en nuestra región, incluso más hacia el oeste también, siempre trabajan con condiciones extremas y es muy difícil hallar estas condiciones óptimas, las que se llaman condiciones marginales, donde se pueden aplicar de todas formas, corrigiendo un poco con coadyuvantes, como en este caso, para evitar la evaporación, aceites, siliconas, antideriva y demás. Y por otro lado, la velocidad del viento, que es determinante para la deriva. Ahí vemos un ensayo que se hizo, por ejemplo, donde en función del diámetro de gota, dependiendo de la aplicación que se quiera hacer, en función de la velocidad del viento, la distancia que recorren. Por ejemplo, a 15 km por hora, por ejemplo, una gota de 100 micrones, que por ejemplo es el tamaño recomendado para aplicaciones de insecticidas o fungicidas, la gota vuela a 72 metros de donde uno aplica. Entonces, no solo se tienen problemas de que no se está alcanzando el objetivo, sino que se corre el riesgo de, digamos, afectar a un cultivo diferente, de un vecino o incluso propio, que puede ser muy perjudicial, digamos. Yendo a la parte del equipo, una de las variables que primero controlamos nosotros cuando hacemos asesoramiento es la presión y caudal que se aplica, porque todas las pastillas que vienen para el equipo tienen su presión y caudal recomendado por catálogo ya que si uno aplica una menor o mayor presión, no se obtiene el tamaño de gota que debiera tener para la aplicación que se busca, ¿sí? Por ejemplo, pasando al tipo de pastillas, acá hay un ejemplo de un montón de variantes para pastilla de abanico plano. Se sabe que el abanico plano es para uso en barbecho, donde los tamaños de gotas son grandes y caudales dentro de todos altos. Sin embargo, si la presión no es la adecuada, se puede llegar a que, por ejemplo, la gota sea muy fina y se pierda por deriva, ¿sí? El tipo de pastilla hay variables, hemos visto también en trabajos que hicimos donde el productor quiere hacer un barbecho, pero está trabajando con pastillas, por ejemplo, abanico plano, de cono hueco, que generan gotas muy finas y no son las ideales para ese uso. Entonces, todo eso se soluciona con capacitación y que es bastante sencilla, digamos. Y por otro lado, que es lo que hacemos bastante énfasis también nosotros a la hora de asesorar al productor, es en lo que es el cuidado del equipo, la limpieza, el desgaste de las pastillas y de los filtros en general. Porque, por ejemplo, no sé si ven los filtros amarillos, eso sucede que se compraron filtros que no eran el adecuado para la carcasa. Entonces se retuercen, se rompen y no cumple su función de filtro, básicamente. Y lo que no filtra ese filtro después va a parar a la pastilla, se tapa la pastilla y queda todo el surco marcado donde no se pulverizó. Por ejemplo, en un barbecho van a ver que queda una línea verde que no fue atacada correctamente, ¿sí? Bueno, esta es una foto de un trabajo que fue limpieza bastante prolongada que terminó de noche, donde se llega a una pulverización ideal. Y finalmente las variables físico-químicas, que es donde entra a jugar el tema de los productos, que es lo que comercializamos nosotros. Hay variables que controlar sí o sí. La dureza del agua, que es visible, por ejemplo, cuando se seca en el sarro ese, a mayor dureza, mayor sarro genera en general. La dureza es la que está determinada por las sales de calcio y magnesio. Esas sales son muy perjudiciales para la aplicación de productos porque interactúan con ellos e inactivan sus moléculas. O sea, cualquier herbicida, insecticida, interactúa con estas sales de calcio y magnesio y pierden su efectividad. Otra variable que es muy importante es el pH,
que en general en lo que es herbicidas se aplican la mayoría en pHs, esto es empírico, digamos, se hicieron un montón de pruebas a campo y los mejores rendimientos para herbicidas se dieron siempre entre pHs ácidos entre 4 y 6. El resto de los productos siempre se busca que sean neutros porque si vamos a los medios alcalinos de pHs altos, ocurre lo que se llama hidrólisis alcalina, que es el desdoblamiento, la rotura de las moléculas por ese medio alcalino básicamente. Entonces, todos estos productos todos estos inconvenientes se solucionan con dosis bajas de correctores, que por ahí cada vez están mejor instalados ya en las buenas prácticas del productor, corregir el agua, eliminar la dureza, secuestrar los cationes, digamos, para que los productos que se utilizan alcancen su efectividad óptima, digamos, su mayor efectividad. Y finalmente, la tensioactividad del caldo, que la tensioactividad es, digamos, una variable por la cual se ven fenómenos como este, ¿sí? Donde hay un líquido que básicamente base acuosa, que forma gotas muy redondas porque tiene una tensión superficial muy alta que hace que interactúen muy poco con otros medios como es el aire, por eso las gotas son redondas, las gotas en el aire son redondas, o en un medio ceroso como es la cutícula de una hoja. Las consecuencias de esto son visibles muy fácilmente porque esa gota, por ejemplo, está cubriendo una superficie muy baja. Entonces, de nuevo, con un coadyuvante aplicando una dosis muy baja, podemos ver que las moléculas del coadyuvante se ubican en la superficie, tienen digamos, la mayoría de los coadyuvantes son una estructura molecular que es una parte, tiene una cabeza que es hidrofóbica o al revés hidrofílica y una lipofílica, que ubican, es muy técnico por ahí el término, pero se ubican de un lado en la zona, en la superficie del agua y del otro lado en la superficie cerosa, y lo que hace es mejorar mucho la interacción entre esos dos medios. Por ahí tenemos ejemplos de laboratorio donde vemos en la foto de abajo una gota que no tiene coadyuvante, que en este caso el lado derecho es un alcohol graso, que lo que hace es disminuir esa tensión superficial y que la gota se abra, entre comillas, ¿sí? Ahí vemos aplicando en distintas dosis como el mismo volumen, una gota, o sea, a un mismo volumen, con una pequeña dosis de coadyuvante, ven que dice 0,05%, la superficie cubierta es mucho mayor. La ventaja que tiene es que estadísticamente, probabilísticamente, la cobertura y el ataque hacia, ya sea una hoja o el esqueleto, el exoesqueleto de un insecto, es mucho más probable, digamos, porque obviamente hay más superficie cubierta, que también por esta propiedad tensioactiva dentro de la cutícula de la hoja se hace mucho más fácil el ingreso de este producto, ya sea un glifosato o ya sea un insecticida, se hace mucho más, digamos, fácil de que ingrese, ¿sí? Entonces el ataque también es mucho más probable. Así que bueno, en resumen, son las tres variables principales sobre las que se deben trabajar en una aplicación. Nosotros podemos hacer lo mejor posible recomendando dosis para nuestros productos, haciendo análisis de agua, recomendando una dosis adecuada para ese producto, pero no depende solamente de eso. Es fundamental la capacitación para que todo el conjunto de variables que influyen sobre la aplicación alcancen los niveles óptimos y se puedan obtener realmente buenos resultados. Así que eso es todo, muchísimas gracias. Quedamos en contacto.